Hermanos, antes de iniciar como introducción al tema de hoy, quiero leerles una historia que está en la Biblia, no sé, es sobre el libro de Jonás. Todos lo conocemos ya, sabemos la historia de este profeta que fue llamado por Dios a que fuera a la ciudad de Nínive a hablarles de que se arrepintieran, porque si no era así, el Señor los iba a destruir. Entonces Dios le encomienda esta labor de ir allí a los habitantes de Nínive, que era la capital de Asiria, que allí era un imperio asirio que era muy poderoso en esa época, pero había una gran violencia despiadada, llevaban una vida desordenada y habían dejado de lado a Dios. Entonces Él, en su gran misericordia, espera y quiere que ellos se salven y envía a Jonás. Pero Jonás decide no hacerlo y prefiere huir y coge y se va para el otro lado, distinto al otro extremo de Nínive, toma un barco y se va para allá. Y a raíz de eso empieza a haber una gran tempestad y como todos conocemos, empiezan a decir, bueno, ¿quién de ustedes ha ofendido a Dios porque hay esa tormenta? Lo lanzan al agua y un pez grande que Dios envía se lo come y dura 3 días y 3 noches. Y allí dura él orando, se arrepintió y luego ya Dios permitió que el pez lo vomitara en la playa y va a cumplir la misión sí o sí. Así él no quiera, Dios ya lo había asignado para eso y decide llevarlo. Y les voy a leer solamente un poquito del versículo 4, perdón, del capítulo 4, para ya que entendamos un poco sobre qué va a girar el tema de hoy. Dice, se lo voy a leer, esta es una nueva traducción viviente. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Un poquito en contexto, ¿qué pasó? Como él fue, predicó, y el resultado que tuvo fue favorable, la gente se arrepintió y Dios se dio cuenta de que ellos habían arrepentido, habían decidido ya, el rey dijo que ya no bebieran ni comieran, hicieran un ayuno y empezaran a orar y entonces Dios tuvo misericordia y cuando Jonás vio que lo que habían hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción Dios de lo que habían amenazado. Entonces ahí viene el 4 y dice, y este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual.
sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? Qué historia, ¿no? Vemos aquí como ese enojo de Jonás, estaba tan furioso y enojado, inconcebible, porque ¿cómo así que tengo que ir allí y veo que la gente se salva? Y entonces él se enojó, él quería era que Dios los condenara. Era un Dios, él quería que fuera el Dios castigador que estamos acostumbrados o que nos han enseñado siempre, que castigue, ¿no? Y no la misericordia que realmente él es amor, es misericordia y da oportunidades a la gente. Pero no, él decidió enojarse y vivía enojado. Y ese enojo tan grande, pero furioso, que ¿cómo será que decidió alejarse? O sea, fue y dijo la prédica, vio que el resultado, y en vez de estar allá alegre, feliz, no, enojado. Y fue y se sentó abajo de una mata a renegar, yo creo que allá, enfurecerse. Yo creo que eso no hallaba qué hacer de la rabia. Mis hermanos, pues el tema de hoy es contrólate. Contrólate, porque yo creo que mucho nos ha pasado y nos sucede, y más en estos tiempos, que estamos confinados. Se nos acaba a veces la paciencia, no nos toleramos porque tenemos que compartir más tiempo de lo habitual a lo que veníamos acostumbrados en nuestro día a día, el vernos todos los días, ya no toleramos que esté alzó la voz, que no alzó el desorden, que se levantó tarde, que dejó el reguero de la loza, que no me colabora, que no me deja dormir tarde, que hace bulla o que no hace lo que yo quiero, bueno, por lo que sea. Entonces empezamos a discutir y nos enojamos, así como se enojó Jonás, que era un enojo que pues, a la luz de todo lo que leímos y la palabra no tenía sentido. O sea, ¿cómo así? Y eso nos pasa a veces. Nos enojamos por cosas, porque no se hacen las cosas como yo quiero o como yo digo o porque creo que así son. Y eso nos pasa mucho. Nos pasa mucho. O a veces dicen, no, es que yo soy así. Así yo soy, así nací, y así soy. Y déjeme, y no, ¿qué culpa? Yo soy así. Y se justifican y tratan de decir, no, es que como yo nací así o soy así, mi temperamento es así, tengo derecho a enojarme y a gritar y a decir lo que quiere y alzo la voz. Y porque esa es mi forma de decir y yo soy sincero y soy franco. O a veces hay gente que se justifica también por la región donde nació. Ah, es que yo soy santanderiano, por ejemplo. Qué pena, no quiero ofender a algunos si es de por allí. Es que soy así, que y hablan así fuerte. Y que porque son así, entonces tienen derecho de decir cosas y herir a la gente. Y pues no, mi hermano. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a cualquiera nos pasa. Y hoy nos dice el Señor, contrólate, contrólate. ¿Qué sucede si no te controlas? Yo sé si ya están, ¿alguno me confirma, por favor, si están viendo la imagen? Sí, pastora. Bueno, Sí, gracias. buenos días. Buenos días, gracias, Blanquita. Sí, pastora, excelente. Muy bien, gracias. Entonces dice acá, contrólate. ¿Qué pasa si no controlas el enojo? Puedes perder. ¿Qué pierdes? Bendiciones de Dios. ¿Cómo así? ¿Recuerdan a Moisés? La historia también de Moisés, que el Señor le dijo en la segunda ocasión que el pueblo reclamó que tenían sed. La primera vez Dios sí le dijo, coge y golpea la piedra para que brote agua y lo hizo. La segunda vez ya él se enojó porque la gente quejese que no tengo agua, que tengo sed, que tengo hambre, y por todo renegaba y no estaban satisfechos. Entonces él se enojó tanto, pero la instrucción que Dios le dio fue, ve y golpea la roca, o sea, háblale a la roca. No le dijo golpea, le dijo, háblale. Pero él en su enojo cogió y le dio a esa roca, yo creo con toda su rabia, y le golpeó, y el Señor le pegó 3 veces a esa roca, con tanto enojo, y el Señor le dijo, después, yo te dije que le hablaras, no que le golpearas. Y al haber hecho eso, Dios perdió una bendición de no entrar a la tierra prometida. La vio desde lejos, pero no entró. Y eso nos pasa a veces. Hay gente que de pronto por su enojo, por su ira, puede llegar a perder bendiciones, qué sé yo, un trabajo. Están en un trabajo y porque no se aguantan que le llame la atención, porque le hablen un poquito duro, porque el jefe, porque el compañero. Entonces,
contesta feo, grita y es que soy así, no me parece, y pierden una bendición de un trabajo, pierden la bendición de que los tengan en cuenta para un ascenso, para que sean líderes, para avanzar, pierden muchas cosas. ¿Por qué? Por el enojo. También pierden en las relaciones significativas, como así, en los matrimonios, se hieren, se lastiman, llegan a veces hasta decir, ya no puedo vivir más con esa persona y me tengo que separar. Pierden porque hacemos daño con el enojo, lastimamos, herimos. Perdemos amigos también, amistades, por estar enojados, compañeros de trabajo, de estudio, familiares. Ah, porque es que este me dijo tal cosa y no lo perdona y pasan años y meses y no se vuelven a hablar y siguen enojados toda la vida. También perdemos la comunión con Dios, que es importante, porque yo enojado, ¿cómo voy a ir a orar? ¿Cómo puedo alabar? No puedo tener comunión con Dios. No quiere decir que deja de ser su hijo. No tengo es la comunión. Sigo siendo su hijo, pero la comunión no. Porque Dios cómo me va a escuchar y yo cómo voy a ir allá si estoy enojado. No puedo leer la Biblia y cuando leo la Biblia ni entiendo, ni se revela nada a mí, y como que nada, porque tengo mi corazón lleno de ira, de mal genio, se me endurece, mi mente también está en todo, entonces no fluye la palabra, el Espíritu Santo no fluye en mí, y eso pues perdemos esa bendición, perdemos el tener la comunión, perdemos la presencia de Dios. También tenemos, el enojo también afecta a nuestra parte física, porque nuestro cuerpo sufre cuando nos enojamos, nuestro corazón, se sube la presión, se altera todo, se altera y científicamente pues hay estudios sobre eso, qué pasa cuando yo me estreso mucho, me tensiono, me enojo, se me afecta el corazón, se sube el colesterol, una serie de cosas que pasan en mi cuerpo. Mi mente, mi parte emocional, claro, vivo con ira, con mal genio, emocionalmente estoy mal. Y mentalmente ni hablar, mis pensamientos todo el tiempo son pensamientos de rabia, de ira y que no hacen nada. Entonces, todo esto, mi hermano, es lo que Dios nos está diciendo. No sigas enojado. Los versos, hoy la palabra que hoy apoya este tema del enojo, está, vamos a leer Salmos 37:8. Y dice acá, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, por favor, como que dice Dios con signos de admiración, ¿se dan cuenta? No más, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Te haces daño tú, le haces daño a los demás, lastimas el corazón de muchos, entristeces también a Dios, el espíritu se entristece, el espíritu que está en ti. Proverbios 29:22 también dice, la persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Pues claro, si yo vivo a toda hora enojado, medio me dicen algo, como dice uno popularmente, soy un fosforito, medio alguien me alza el tono o algo y enseguida me aprendo, entonces ¿qué? Y empieza ahí los problemas, y empieza de una vez, y ya, y si el otro también está en la misma situación, pues imagínense, se aprenden los dos, no sale nada bueno. La palabra dice también en Efesios 4:26-27, mira, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si reflexionamos un poquito en esta escritura de Efesios 4, dice, airaos, pero no pequéis. Significa que Dios nos da como ese permiso, es lícito pecar, airarse, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis. Y un ejemplo grande es el Señor Jesús. Él se airó cuando fue allá a el templo y vio que se estaba volviendo esto como un mercadero, porque estaban vendiendo los corderos que no eran los que debían estar para el sacrificio. Y él se airó, pero no pecó. ¿Cuál es la diferencia? Yo me puedo poner de mal genio por cosas justas. ¿A qué me refiero justas? Que hablen más de Dios, de su palabra, que lo ofendan a Él. Cosas que para mí son injustas y para los ojos de Dios son injustas. Claro que me tiene que dar. Por eso no significa que tolere todo. Niños violados, cosas que hacen atrocidades, que pasan. Claro que le da uno mal genio. Que se roben la plata, lo que estamos viendo, que se roben la plata de todos los aportes que hay para dar a los que necesitan. Y hay otros que se la cogen y la roban y hacen cosas que no. Claro que eso da ira. Pero dice, no pequéis. ¿Qué es eso? Es no permitir que esa ira dure mucho tiempo, porque eso es una emoción y se vuelve un sentimiento. La ira es una emoción, sí, en el momento me da, pero ya me debe pasar.
Pero cuando yo permito estar airado y pasa mucho tiempo, esto se me vuelve un sentimiento y se vuelve rabia, se vuelve rencor, se vuelve amargura y venganza, y después dices que yo me voy a vengar y vivo a toda hora, entonces empiezo a anidar en mi corazón toda esa serie de emociones y sentimientos negativos. Por eso dice la siguiente parte de ese versículo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Si yo me enojo con mi esposo, que normalmente esto pasa pues en los hogares ahorita, o con mis hijos, o con mi mamá, o con la persona que esté ahí, no pase eso, o sea, no dure más de 24 horas enojado. Y no importa si tuvo o no la razón, no importa. Se trata desde la persona, de la relación, por amor a esa persona. Saco eso, voy un momento a solas, busco un espacio donde yo pueda estar con Dios y le digo: mira Dios, y le expreso todo lo que pasó, la situación, mire cómo me siento, me da mal genio. Y Él te da paz. Él te da paz, así no sea justo, así digas: no, es que no me da rabia porque me habló así, porque me gritó, porque no. Y a mí me ha pasado con mi esposo. No hablo de mi esposo, no del pastor. Él tiene su carácter, todos lo conocen. y la idea no es hablar de él, sino él es su carácter. Y yo lo tengo, conozco. Entonces, si yo también me enfrento, pues terminamos, como dice allá el proverbio, pues entramos los dos en un pleito, y la idea no es esa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me callo, me calmo, me retiro, voy a un espacio, digo: Dios, esta situación, le digo, no me gustó, me sentí así, pero Dios, no se trata de mí. ¿En qué erré yo para que llegara a estar así? Y Dios me habla y dice: tranquila, mira lo siguiente, quédate callada, háblale, la próxima vez le dices, cuando ya estés calmados los dos, le haces caer en cuenta. Y así funciona. Y así funciona. Y eso hace que se apacigüe todo. Entonces, lo mismo pasa allí en los hogares. Que no se ponga el sol. O sea, si enojaste por la mañana, que no pase más de 2, 3 horas, vas y le dices: perdóname, mira, si te ofendí, si te herí, no fue mi intención, excúsame, y pongámonos de acuerdo, y eso. Y si de verdad ofendiste a alguien, pues procura arrepentirte. Y cuando vuelvas a sentir esa rabia, quédate callado, quédate callado, porque así no le das lugar al diablo. Porque si tú hablas con rabia, sueltas una cantidad de cosas que hay en tu corazón, y empiezas a veces te llegan, porque el diablo es así, te empieza a mandar cosas, y acuérdate de la vez pasada que él te hizo esto, te dijo lo otro, y entonces empieza a mandarte todos esos dardos, y hace que eso se vuelva un incendio gigante. Y así cada vez eso se vuelve cada vez más grande, y cada vez te ofendes más, lastimas más. Por eso no le des lugar al diablo, quédate callado, sé sabio. Espero que nos esté hablando esta palabra, que yo creo que el día a día con nuestros hijos tenemos que tener paciencia, ser sabios. También tenemos que ser de buen testimonio, porque si nosotros estamos al lado de nuestros hijos y le decimos: oye, respeta, no grites, no haces la voz, pero si yo lo estoy haciendo, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Pues lo mismo. Y se lo digo gritando, pues ¿cómo así? No, tenemos que ser sabios. Si estoy muy mal geniado, voy y me encierro, y me aparto un momento y le digo: voy es a Dios, voy es a Él. Él es el que nos da la paz, la tranquilidad, la sabiduría. Él aquieta nuestro alma, nuestra mente. En Él encontramos esa paz. Voy a hablarles aquí relacionado con el tema de inteligencia emocional. ¿Y cómo así? Este término, pues uno le dice: bueno, este es un término que se utiliza en el área, en el argot de la parte de la empresarial, de la parte psicológica, de la psicología. Pero este término, todo eso lo sacaron fue de la Biblia. Ustedes notan que la reingeniería y todo eso está en la Biblia, porque lo que vino a hacer el Señor es hacernos nuevos, y eso es la reingeniería. Quite lo que estaba mal viejo y vuelva a hacerlo algo nuevo. Eso hizo el Señor Jesús. Inteligencia emocional es lo mismo. Cuando hablamos de inteligencia emocional, es lo que Dios está haciendo en nosotros, que no permita que su emoción, que su carne, que las obras de la carne, como lo vemos acá en Gálatas 5:20, te dominen. Porque si tú permites que esa naturaleza en ti, porque nosotros tenemos una naturaleza ahí carnal, pecaminosa, aunque Dios ya vino y nos hizo nuevos y nos dio su nueva naturaleza, pero siempre sigue ahí. Nuestro espíritu ya fue salvo, pero nuestra mente
y nuestra voluntad y nuestra alma están en proceso de cambiar. Y toda la vida de aquí a que partamos con el Señor estaremos en ese proceso. O sea, eso no es automático, que ya recibió al Señor y cambio. Así como soy salvo, ya también tengo una santidad, un proceso de santidad ya al 100. No, empezamos ese proceso. Entonces vivimos en una continua como lucha, digámoslo de esa forma, con nuestra carne y con lo que realmente nos dice el Espíritu. Entonces, si yo permito que mi emoción me domine, voy a tener siempre, respecto a nuestro tema de hoy, hostilidad. Vamos a vivir peleando, vamos a tener arrebatos de ira, vamos a tener discordias, vamos a generar divisiones. Y dice allí la palabra que esas cosas, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? El Señor Jesús. No quiere decir que va a perder la salvación, sino que no va a tener como esa comunión con Él, como les decía yo antes. No va a tener las bendiciones de Dios, porque Dios no se agrada con un hijo así. ¿A qué hijo le agrada? O sea, ¿qué mamá, los que somos papás, que el hijo haga pataletas, que se comporte mal, que haga a ninguno? Él se entristece, igual entristecemos al Espíritu Santo. También dice en Efesios, si nosotros seguimos actuando en lo emocional, dice que tenemos amargura, albergamos mucha furia, enojo, palabras ásperas, porque cuando uno está enojado no habla con dulzura, ¿cierto? Dice todo áspero, brusco, ofende, hiere, y hacemos conductas que no le agradan a Dios. Entonces, lo opuesto a eso es obrar con inteligencia, con nuestra mente, y es dejando guiando nuestro espíritu y nuestra mente por el Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, que ya lo tenemos en nosotros, pero permitimos que Él obre y siga haciendo esa obra, vamos a dar frutos. Y el fruto, ese fruto, porque dice uno, que es del Espíritu, produce varias cosas en nosotros. Pero todo está basado en el amor, y es el primero que aparece allá. Cuando yo tengo amor, todo es fácil. Porque yo con amor perdono y no, veo al otro distinto. Pero cuando yo estoy centrado en es que yo tengo la razón, es que yo soy así, y o sea, quiere decir que su yo es el que está mandando, es el que está primando y no el espíritu. Entonces vamos a lo que dice las obras del Espíritu en Gálatas. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en vuestra vida es amor, alegría, paz. Paz, esa paz que es la que debe estar en nosotros. Paciencia, hermanos, paciencia, que en este tiempo está puesta a prueba. ¿Y qué es paciencia? Es largo, 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 largo para enojarnos. Eso nos lo explicaba el pastor el otro día en la iglesia. Paciencia es eso, es largo, largo, que mucho, o sea, pasen muchas cosas muy intensas para que llegue yo a exaltarme. Ser gentil, ser bondadoso, la fidelidad, o sea, la fe, la humildad y el dominio propio. Aquí dice control propio, el dominio propio, el control. Si controlar mis emociones, entonces yo debo tener esa inteligencia emocional, que eso es lo que se traduce. El dominio propio, el control, que ser inteligente, no dejarme llevar por mis emociones, sino tener dominio de ellas, tener dominio, es lo que nos dice el Señor. Ten dominio, contrólate, por favor, contrólate, hermano, contrólate. No sigas haciendo eso, no sigas enojado. Mucha gente lleva enojada por años, porque no hicieron, porque les hicieron, porque no pudieron lograr. ¿Ya pasó? ¿Que con eso logras algo? No. Y logras si tienes esa raíz de amargura ya grande en tu corazón y a toda hora vives peleando con todo el mundo. Ah, porque a mí no me quisieron cuando niño, o me hicieron el feo, o yo no era el preferido, o yo no, o mi papá se fue, o me lastimó, o en fin, lo que sea, o alguien abusó de mí, o me ofendió, me dijo que era un bobo, un tonto, que no servía para nada. Deja ya ese enojo, deja ese enojo. Vive una vida de abundancia en el Señor. Vive una vida como a Él le agrada. Permite que la obra del Espíritu Santo saque eso de ti. Saca eso que tienes allá en lo guardado. Y vive una vida como a Dios le agrada. Aquí dice, en cambio, entonces seamos amables unos con otros, en Efesios 4:32. Sean de buen corazón. Perdónense unos a otros. La clave también de dejar el enojo y el rencor es el perdón.
Y muchos estamos allá sin poder perdonar, atados a alguien que me ofendió, me lastimó, fue infiel, me hirió, me lastimó. Y el que sigue atado eres tú, y el otro sigue de pronto campante. Y Dios te dice hoy, ya, suelta eso, suelta, no sigas enojado, perdona, libérate. Así como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, si no perdonamos, estamos diciendo que, no, ¿cómo no vamos a ser capaces? Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser posible perdonar a otros? Es como si no fuéramos capaces, como si le dijéramos a Dios, no, perdónenlo usted. Y uno escucha a mucha gente, que lo perdone a Dios, pero yo no. Eso es orgullo. Eso es rencor, mi hermano. Hoy Dios nos está hablando, nos está invitando a que cambiemos, a que permitamos que el Señor obre en nosotros. Amén. Y aquí la palabra en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. Mis hermanos, cuando veamos que alguien esté enojado, no le contestemos. O si debemos contestarlo, porque también si no contestamos es grosero, y otro pues se enoja más, oiga, pero contésteme. Pues conteste con tranquilidad y suave, con palabras suaves. Porque si le contesta con el mismo tono que dijo, pues ahí, como les decía, los dos terminan peleando. El término de inteligencia emocional, entonces, para concluir eso, ¿qué hace la inteligencia emocional? ¿Qué es? Es reconocer mis emociones, reconocer que tengo unas emociones y tengo unas características por mi temperamento, y cuando yo reconozco que tengo esas debilidades, sé que debo controlarlas. Entonces permito que se regulen, y es donde yo debo entrar. Este es el dominio propio. Esa es la inteligencia emocional. Es eso. O sea, si dan cuenta, ese término de inteligencia emocional, este término ya está en la Biblia hace años, sino que la gente se lo inventó y no creen, pues bueno, el concepto, pues bueno, más novedoso, aunque eso ya lleva tiempo. Es un término que sale de la Biblia. Todo está en la palabra. Él nos enseña cómo. Seamos inteligentes emocionalmente. Hermanos, la invitación es seamos inteligentes. No nos dejemos llevar por nuestra ira. Eso es lo que el diablo quiere. A veces nos tienta con una persona, con una palabra, para que caigamos. Y él sabe cuál es nuestra debilidad y caemos y empezamos a decir cosas que no. Entonces, por favor, hoy, digamos, vaya un momento ahora, si quiere al terminar este tiempo, usted a solas, dígale, Señor, sí, mira, esta es mis emociones, esas son mis debilidades. Y le dices cuáles son. No puedo controlarme, me da rabia, tengo dolor, tengo una ira, me es difícil controlarme. Y le expresas todo, le cuentas al Señor y le pides que te ayude a través del Espíritu Santo a regularte, a tener ese control, ese dominio propio. Amén. Así es. Vamos entonces, la otra, para terminar esta conclusión. Es una conclusión que dice, las evidencias en mi actuar determinan qué naturaleza tiene mayor influencia en mí. Si quieres, leámoslo todos. Léalo conmigo, otra vez. Las evidencias en mi actuar determinan qué naturaleza tiene mayor influencia en mí. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Sí, la evidencia de cómo yo soy, cómo me comporto, cómo actúo, dicen qué naturaleza está prima en mí. Si es la carne o si es el espíritu. Y eso, ahí ya tienes, ese es como ese medidor que tienes, ese termómetro que te hace medir cómo estás. Y tú lo sabes. Y Dios te está diciendo, mírate cómo estás actuando, evalúa cómo estás actuando, para entender cómo estás. ¿Quién está primando a ti? Entonces, Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Somos hijos de Dios todos, porque ya lo recibimos a Él, al Señor Jesús. Creemos en Él y Él es nuestro Señor de nuestra vida. Y ya recibimos el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces está dentro de nosotros, pero no lo activamos. O sea, está ahí,
Y Él no puede obrar si nosotros no vamos a su presencia, si no le pedimos, si no permitimos que Él obre en nosotros. Él puede estar ahí, claro, pero si nosotros no lo utilizamos, pues nada puede hacer. Es como tener un vehículo, pero si no le ponemos el combustible todos los días para poderlo mover, pues no vamos a arrancar el vehículo. Lo mismo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero si no lo llevamos a su presencia, a la presencia de Dios, alimentamos con la palabra, oramos, tenemos tiempos de alabanza, pues no nos llenamos. Todos los días tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Y así el Espíritu Santo empieza a fluir y nos habla. Y todo el día vamos a durar con ese combustible. Hasta el otro día volvemos allá. Porque un vehículo cuando uno lo mueve, se gasta. O sea, yo voy, me muevo, hago diligencias y tengo que estarlo revisando normalmente cómo está ese nivel de combustible. Pues así es, no somos nosotros. Nuestro espíritu necesita todos los días tener ese alimento, llenarnos de ese combustible que es de el Espíritu Santo. Porque Él ya vive en nosotros, hermanos. Pero ojo, no, si nosotros no llenamos nuestro tanque, nuestro espíritu, pues ¿quién viene a predominar en nosotros? Pues todo lo que escuchemos, el diablo viene y nos tienta, porque sabe que somos vulnerables, porque estamos sin el escudo, no estamos protegidos.